En el, vamos a leer unos versos en el libro de Números, capítulo 33. Libro de Números, capítulo 33. Tal vez nunca leemos estos textos, pero quiero en esta mañana que tengamos una enseñanza en esta parte. Y digo, tal vez hay cosas en la Biblia que a nosotros nos parecen aburridoras leerlas, porque no encontramos pues como mucha edificación ahí, pero sí nos da una enseñanza buena, como son las jornadas de Israel desde Egipto hasta el Jordán. Números 33, verso 1, vamos a leer hasta el verso 5, alternadamente. Amén. ¿Encontraron? Dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios. Todos salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Padre, te damos gracias en esta hora por tu gran misericordia, por tu gran bondad. Yo te ruego, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que nos enseñes esta mañana, que nos edifiques, Señor, con tu palabra, porque hemos venido a aprender de ti. Por eso, Señor, estamos a la mesa para que tú hables, Señor, a nuestro corazón y edifiques nuestra vida. En tu nombre te lo ruego. Amén. Tengan la bondad de sentarse, hermanos. Este tema, que lo hemos denominado las jornadas y sazones del pueblo de Israel, tiene mucho que enseñarnos a cada uno de nosotros. Las jornadas en la vida de la iglesia, nosotros salimos en un caminar y en un andar con Dios, y por eso aquí encontramos, y sin duda no tendremos tiempo de analizar cada jornada, pero sí quiero llegar hasta analizar las primeras dos, incluso un poco hasta la tercera, porque tiene mucho que ver con la vida cristiana, con la vida nuestra. Estamos iniciando un año y sin duda muchas cosas nuevas tendremos que vivir, porque en la vida de la iglesia, como en la de todos y cada uno de sus miembros, dice un comentario, existe una progresión gradual semejante a la progresión de la revelación de Dios a través de la historia, y es necesario que esa progresión espiritual colectiva y profética se vaya dando por etapas, por jornadas, de acuerdo a la madurez de la iglesia, como le ocurrió al pueblo de Israel cuando peregrinaba por el desierto. Mire, cuando nosotros leemos, abran su Biblia por favor en 1 Corintios 10, 6 al 11, aquí nos enseña algo, y por eso les decía que a veces uno lee en la Biblia y
Y muchas veces no se detiene mucho en algunos temas porque, por ejemplo, yo no sé cuántos de ustedes se ponen a leer las genealogías por allá en Esdras, hijo de Matatías, hijo de Seletías, hijo de Peletías, hijo de Pelé, o sea, uno se pone a leer esas genealogías. Sin embargo, hay enseñanzas bonitas en eso respecto a que cuando uno lee esas genealogías, uno sabe y entiende en la Biblia por qué la leían, porque cogieron los libros y miraban, y el que no era de esa genealogía era excluido de la congregación. Entonces, en 1 Corintios 10, 6 al 11 dice, mas estas cosas sucedieron como qué, como ejemplos para quiénes, para nosotros. Mire, entonces todo lo que está escrito y lo que hay en la palabra, todo eso se escribió para ejemplo a nosotros, para que aprendamos, para que comprendamos que no es solamente como historia que están ahí escritas. Lo que está ahí en la palabra está porque Dios sabe que lo necesitamos. Mire, hermano, y me llama la atención en la palabra que es tan clara, incluso pues debatiendo, pudiéramos decir, la teoría de algunos jóvenes que dicen que es que hay algunos que se quedaron anticuados, atrasados, y que algunos somos viejitos atrasados. Pero resulta que cuando uno lee la palabra dice que Dios da su palabra para 1000 generaciones. ¿Han leído el Salmo? Hay un Salmo que dice que Dios da su palabra para 1000 generaciones. Entonces, que no nos vengan algunos jóvenes a decir hoy que es que somos viejitos anticuados porque Dios da su palabra para 1000 generaciones. Y de manera que esas cosas no están solo como historia que estamos leyendo y sí, bueno, eso ocurrió. No, se escribió como ejemplo para nosotros, para que aprendamos de la historia y aprendamos de lo que ocurrió y aprendamos de lo que a ellos les pasó. E incluso dice ahí, para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que no deseemos cosas como ellos desearon, para que no caigamos en el error que ellos cayeron. Todo eso está escrito para nuestra edificación. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo para amonestarnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros. Mire, hermano, lo que aconteció con Israel en sus jornadas en el desierto, vuelvo y digo, no es solamente para que lo conozcamos y digamos, bueno, ellos pasaron por el desierto, eso fue para ellos, y eso no tiene nada que ver con nosotros, no tiene nada que ver conmigo. Cuando leemos Romanos 15:4, léalo por favor. Cuando leemos Romanos 15:4, dice que, hablando acerca de la escritura, entonces dice, porque las cosas que se escribieron, ¿lo encontraron? ¿Cierto? Porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué se escribieron? Para nuestra enseñanza. Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué dice ahí? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, hermano, eso nos enseña que lo que aconteció a Israel en el desierto, repito, no es solo para que lo conozcamos y digamos, bueno, no, eso no tiene nada que ver conmigo. No, eso tiene mucho que ver conmigo
Eso tiene mucho que ver con nosotros. A primera vista, esos versículos parecen un poco raros. Vuelvo y digo, porque fueron escritos y que nos demos cuenta que las cosas que están ahí tienen mucho que enseñarnos. Dice, estas son las jornadas. El verso 1 ahí del capítulo 33. Estas son las jornadas. Dios pudo haber dicho jornada en singular, pero Dios usa el plural, porque de todas maneras el andar una jornada, y al andar una jornada estamos en proceso, estamos caminando, tenemos que ir por etapas y tenemos que caminar, caminar y caminar. ¿Sí o no? No, usted ha leído en la palabra que la Biblia enseña no correr. O sea, la vida cristiana no es a saltos, no es a brincos, es caminar. Y es caminar siguiendo precisamente las pisadas de nuestro Señor que nos va guiando, ¿verdad? Que la Biblia dice que Él vino dándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces es caminar, es correr, pero correr con paciencia, con paciencia. Entonces, ese caminar y caminar es llegar de punto en punto y llegar a otro lado y llegar a otro lado, llegar a otra situación, llegar a otra etapa un poco más avanzada, pero que todavía no es el final. Eso nos dice que cada jornada es una salida de algo y una entrada a una nueva etapa. Amén. Algo viejo se tiene que dejar y algo nuevo debe venir. Así es en la vida cristiana. Algo viejo hay que dejar y algo nuevo tiene que venir. Tenemos que avanzar, caminar, aprender. Porque la vida cristiana pudiéramos compararla como el niño que comienza el preescolar. Como el niño que comienza el preescolar. El niño que va y que el primer día de preescolar casi que solo es llanto y lloro. Uno que maneja institución educativa sabe que. Y entonces las mamás no quieren soltarlo y me deja entrar con él hasta el aula y me deja quedarme con él un rato. Y uno en la puerta tiene que decir, no, así nos toca a nosotros. El niño llore, patale. No, pero es que vea que señora, déjelo, suéltelo. De aquí para acá nos encargamos nosotros. No, pero es que el niño, y se quedan en la reja y miran y el niño. Entonces la vida cristiana tiene que ser así. Pero a los años ese niño ya no está así. A los años ese niño ya no está haciendo rayitas. Cada día para él es una nueva etapa. A los años ese niño ya no está haciendo la A o la E, ya el niño pasó a otro grado, hasta que llega un momento en que ese niño es un químico. ¿Sí o no? Es un químico. En esa profesión que la Biblia dice que esta vida cristiana que nosotros llevamos es una profesión. En esa profesión, lamentablemente muchos nos quedamos en una etapa y no hemos avanzado y todavía nos están enseñando la A, todavía nos están enseñando la E. Usted imagina uno a muchachos de 11 todavía diciéndoles, ¿qué letra es esta? O sea, usted imagina muchachos de 11 uno diciéndoles, ¿qué letra es esta? A ver, niños, ¿qué letra es esta? Eso lo hace uno de pronto de preescolar en primero, pero algo así dice la palabra cuando nos enseña que debíamos ser ya maestros, ¿cierto? ¿Han leído? Cuando enseña que llevamos años, pero que todavía estamos en preescolar, que llevamos años en el Evangelio, que pasan y pasan los años
pero que todavía nos tienen que enseñar la A. Pero que todavía nos tienen que enseñar la E. Es lo que dice el escritor a los Hebreos cuando dice que acerca de eso pues tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto nos hemos hecho tardos para oír, dice, porque debiendo ser ya maestros, todavía es necesario que se nos vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo, de bautismos. O sea, que todavía a la iglesia hay que enseñarle doctrina como si fuera a bautizar. Como si fuera a bautizar. Entonces, por eso, en la vida cristiana, algo viejo se tiene que ir y algo nuevo tiene que llegar. Y este año estoy seguro que Dios tiene cosas nuevas para darnos. ¿Cuánto lo creen? Dios tiene cosas nuevas para darnos. En el tiempo antiguo, algunas versiones, cuando se hablaba de tiempo, no se usaba la palabra tiempo. Eso se usó de pronto de cierta época medieval hacia acá, pero se hablaba de sazones. Entonces decían en aquella sazón. O sea, en ese entonces no se habla de tiempo y no de sazón. Entonces decía en aquella sazón lo que pudiéramos decir hoy en aquel tiempo. Por eso es que cuando los apóstoles le preguntaron al Señor si restauraría el reino de Israel en este tiempo, el Señor les dijo: a ustedes no les toca saber ¿qué? Y las sazones. O sea, a ustedes no les toca saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que ustedes necesitan es recibir poder. Es poder para que el Espíritu Santo les enseñe. El Señor Jesús llamó sazones a esa parte. En la vida espiritual, hermano, que hubo un problema con la tribu o con el pueblo de Israel. Dice que ¿encontraron? Oseas 7:8. Dice: Efraín, léanlo todos. Fue torta no volteada. ¿Sí ve? ¿Qué pasa cuando la torta no se voltea? Se quema. Pero se quema por un lado. Por el otro queda cruda. Ah, cristianos crudos que tenemos por un lado y quemados por el otro. ¿Sí o no? Ah, cristianos crudos que tenemos y que somos, incluyéndonos, porque la verdad que Dios, por eso decía, Dios quiere que seamos torta volteada, bien asada, bien sazonada. Pero tuvo un problema Efraín. Dios dice que Efraín fue torta no volteada, porque dice: los de Israel han hecho amistad con gente que no cree en mí, porque mi pueblo se parece, dice otra versión, al pan mal horneado. Dice otra versión, aquí dice a torta no volteada. Otra versión dice: mi pueblo se parece al pan mal horneado. Por un lado está bien cocido, pero por el otro lado está muy crudo. Y entonces eso lo podemos ver en el pueblo cristiano. ¿O me equivoco, hermanos? Lo podemos ver en el pueblo cristiano. Uno ve personas que tal vez siempre están en la misma posición, no han cambiado, y tal vez por ese lado ya están quemados, pero por otro lado están muy crudos. Es como decía alguien la definición de bebé. ¿Sabe cómo definía alguien bebé? Mucho ruido por un lado y ninguna responsabilidad por el otro. Entonces, esa parte que Dios quiere que avancemos en las etapas,
que no sea esa torta no volteada como fue Efraín. Dios quiere que su pueblo sea bien sazonado, porque incluso el cristiano, el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, habla de todo bien sazonado. Por ejemplo, habla cuando usted hable la palabra, dice que la palabra sea bien sazonada. ¿Cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que, hermano, que sea agradable. ¿Qué es algo bien sazonado? Las que saben de cocina. Es que se le sienta el sabor, ¿cierto? Que se le sienta el sabor bien sazonado. Así dice que vuestra palabra sea bien sazonada con sal. Debe ser algo tan agradable que a veces pasamos años en lo mismo. Esa cara de la torta ya está requemada. Y sin embargo, hay otras cosas de Dios. Yo estoy seguro que hay otras cosas de Dios que no conocemos, que hay otras cosas de Dios que no sabemos y que no las hemos aprendido porque nos hemos quedado mucho en una posición, en una etapa. Pero este año, y he querido esta mañana precisamente en esta primera dominical o escuela dominical de este año, de ver que podamos proyectarnos en un servicio, en una etapa diferente, porque Dios nos quiere mover. Dios nos quiere mover porque nos estamos quemando por un lado, pero estamos crudos por el otro. Y Dios quiere voltear la torta. Dios quiere que su pueblo entienda las sazones, los tiempos, y que este pueblo esté tan bien sazonado que toda la gente que lo vea quiera entrar a él. Porque es que hay comidas que provocan, ¿cómo es que dice los culinarios? Que la comida entra por los ojos, ¿cierto? Por los ojos. Que la comida entra por los ojos. Entonces eso es lo que de pronto a nosotros en este año tenemos que ser. Tal vez Dios no necesita tanta gente gritando que Cristo salva, porque hasta el diablo puede decir que Jesús es el Salvador. Mi hermano, hasta el diablo puede decir que Jesús es el Salvador, pero el diablo no puede decir Jesús es mi Salvador. Eso solo lo podemos decir nosotros. Yo puedo decir Jesús es mi Salvador. Usted puede decir Jesús es mi Salvador. Eso no lo puede decir el diablo. Entonces Dios lo que necesita es personas que puedan realmente vivir esa vida cristiana, y que este año sea el mudar el campamento y el movernos, porque tal vez estamos todavía crudos a pesar de los años. Es por eso que llega el punto en que Dios decide voltear la torta, cambiar a nuevas circunstancias y enseñarnos nuevas lecciones. Vamos a leer Jeremías 48:11. Jeremías 48:11 también dice que hay algo que ocurrió en el pueblo de Israel y que entonces no avanzó el pueblo de Israel y no salió su olor hacia las naciones. ¿Encontraron? Jeremías 48:11. Léanlo, por favor. Léanlo todos. Si ve eso, Dios no es Dios. Con razón dice la Biblia que
que nuevas son cada mañana sus misericordias, ¿verdad? Dios no es Dios de estarse quieto en un punto y estar ahí. Dios es Dios de innovación, de moverse, de continuamente innovar, y de ser ese Dios de que su misericordia estrena cada mañana hacia nosotros. Entonces Dios quiere que su pueblo sea eso. Y dice ahí, quieto estuvo Moab. A veces uno puede decir que estamos bien. Mire, el pueblo de Israel, la iglesia, los primeros días en que habían recibido el Espíritu Santo, todos vieron que tenían que vivir así, unidos y en comunidad, y por eso todos, eso fue tal vez comenzaban un error que Dios se los corrigió, porque todos vieron que tenían que quedarse ahí, y entonces vendieron sus casas, vendían sus propiedades, y todos se la pasaban ahí. Pero Dios dijo, yo no lo necesito ahí. Dios les había dicho que tenían que ir por todo el mundo, ¿sí o no? Dios les había dicho que serían testigos en Jerusalén, pero que también en Judea, pero que también en Samaria, pero que también ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Pero no, ellos recibieron el Espíritu Santo, se llenaban de bendición y estaban ahí. Y entonces, claro, ya no iban al trabajo, no iban a nada, se quedaban ahí. Entonces vendían las propiedades, las traían, los que tenían casa las vendían, y todo era, y dice, y tenían en común todas las cosas. Pero fue un error vender sus propiedades, porque ellos creían que ya el Señor venía y que entonces ya no iban a necesitar nada. No necesitamos casa, no necesitamos nada, no necesito nada, quedémonos aquí. Pero no es quedémonos aquí. Entonces Dios los tuvo que esparcir. Entonces le mandó un apretón. Mataron a Santiago, fue el primer apóstol que murió, a Jacobo, y Pedro encarcelado, y dice, y entonces todos se esparcieron. Pero ¿qué dice la Biblia? Y los que fueron esparcidos, dice la Biblia, iban por todo lado anunciando el evangelio. Y entonces por allá llegó la noticia, esos que alborotan el mundo también han venido hasta acá. Ojalá, hermano, que en este año nosotros seamos movidos para que también por allá y por allá y por allá tengan que decir, esos que alborotan el mundo también han venido hasta acá. Ojalá que muchas iglesias se establezcan y que nosotros seamos trasvasados, porque esa es la queja de Dios contra Moab. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento, o sea, vivía una vida sedentaria y quieta, y ya estaba reposado. Y como estaba reposado, dice, no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su olor en él, y su olor no se ha cambiado. Hay personas de mucho tiempo en las congregaciones que siguen siendo niños en Cristo. Hay personas de muchos años. Recuerdo cuando estaba de pastor en Gaitán, tenía una ancianita que ya muchos años en la iglesia. Y entonces yo en ese tiempo estaba joven, muy joven. Ya ahora estoy viejito, pero estaba muy joven. Y entonces ella me decía, no, a mí un muchachito que me venía a decir, vea mis canas, vea, ¿usted cree que esto se consigue en vano? ¿Usted cree que esto se consigue en vano? Pero qué problema de ancianita. Eso usted no la podía aconsejar, eso no podía hablarle. Eso, yo con mi Cristo tengo con mi Cristo. Y entonces le pasaba lo de que hermano, es que tengo muchos problemas, es que estoy...
y le decía, bueno, ¿qué le ocurre? No, es que los vecinos no me los aguanto, es que los vecinos me insultan, me maltratan. ¿Por qué? Hermano, lo que pasa es que yo tengo un perro y entonces todo el que pasa lo muerde. Todo el que pasa lo muerde. Y entonces le decía, hermana, ¿y usted por qué no amarra el perro? Hay que pesar del perrito. Entonces, claro, imposible aconsejar. Entonces hay personas que pueden decir que llevan 40 años, que llevan 50 en la iglesia, pero son niños que todavía hay que enseñarle la A, la E, porque su conocimiento, hermano, pues la Biblia dice que el que ande en este camino, por torpe que sea, no se extraviará, pero sí se lo aguanta nomás el Señor. ¿Sí o no? Sí, así le dije una vez a un joven, uy hermano, ¿usted qué opina? Que esta hermana me gusta, ¿usted qué opina para ennoviarme con ella? Hermano, déjela quieta. Dijo, ¿por qué? Dijo, vea hermano, le dije, el Señor se la aguanta porque es el Señor. Entonces, hermano, hay cristianos así, que el Señor se los aguanta porque es el Señor. Pero nosotros hay cosas que sí les tenemos que soportar. Y bueno, eso es lo que la Biblia dice, soportaos los unos. ¿Sí o no? Hay unos que nos tienen que soportar, pero dice soportaos. Entonces, hermano, mucho tiempo en las congregaciones siguen siendo niños en Cristo y no han madurado. Por eso Dios dice de Moab que le enviaría trasvasadores. Dios le dijo, ha estado quieto, ha estado reposado, ha estado ahí todo su olor. Porque mire que a uno le dicen, por ejemplo, si usted se va a tomar un ají, lo que sea, está sentada allá abajo, ¿cierto? Entonces tiene que sacudirla. Hay muchas cosas que tiene que sacudirla para que salga realmente la esencia. Yo pienso que este año, y le pido a Dios que nos sacuda para que salga la esencia. Porque es que estamos quietos. Bueno, yo ya soy salvo, ya soy bautizado, recibí el Espíritu Santo. ¿Qué más le pido a la vida? ¿Qué más le pido a la vida? Soy salvo, Dios me ha bendecido con un trabajo bien, tengo ya mi casita, mi apartamento, ya tengo mi familia. Entonces, ¿yo qué más le pido a la vida? Estoy en los cultos y entonces estamos reposados y Dios dice que el olor se está asentando. ¿Sí o no? Que el olor se está asentando y que por eso hay que sacudirnos y movernos y vaciarnos de vasija en vasija, porque el olor tiene que salir. Hermano, esta iglesia, este Belén, mire, Belén es tan grande. Eso usted oye los Belenes, mejor dicho, y Belén es medio Medellín. Una sola comuna es Belén. Y el olor, nosotros sí, si arreglamos el templo, está bonito. ¿Sí o no, hermano Carlos? Ya hicimos aquí la parte para los músicos, vamos progresando, ¿cierto? Y lo pintamos, está bonito, el templo está hermoso, pero estamos aquí quietos. Cuando Dios quiere que el olor salga, inunde este Belén y esta ciudad, porque el olor de Cristo da vida. Eso lo dice el apóstol Pablo. Para Dios somos grato olor, y este olor necesita esa escoria y basura de afuera, porque afuera, hermano, yo no sé si a usted le huele bien. Yo no sé si a usted ahora le huele bien, y si le huele bien entonces tiene gripa, o está mal si no siente ningún olor. Está mal, no es que hay personas que cuando tienen gripa y todo eso, nada le huele. No, a mí no me huele a nada, ¿cierto? Hermano, Dios quiere movernos este año en una posición diferente, cambiarnos de lugar, que mudemos el campamento, llevarnos en otra etapa, porque este año tiene que ser diferente.
Hay un pensamiento que dice que si hablas tanto de lo que hiciste ayer, es porque no has hecho nada hoy. Cierto pensamiento que dice que si te la pasas hablando de lo que hiciste ayer, es porque no has hecho nada hoy. Lo que pasó y se fue el 2013 y tal vez no hicimos mucho, pero Dios este año quiere mover esta iglesia, movernos en una etapa diferente, porque solamente así podremos madurar. Solamente así. Dios quiere trasvasarnos. Solamente así, porque el Señor, para poder dar vino nuevo a su pueblo, se ve precisado a romper los odres viejos. Para poder dar vino nuevo a su pueblo, el Señor se ve precisado a romper los odres viejos y a trasvasar a su pueblo hacia nuevas experiencias más profundas. Más profundas. Porque está bien, sí, hermano, usted se bautizó, muy bueno, pero este no es el viaje como el que cuando en los años antiguos existía la famosa diligencia en el viejo oeste, la famosa diligencia. Entonces, que llega una persona a comprar un tiquete y entonces le dicen: ¿usted lo quiere de primera, de segunda o de tercera categoría? Y entonces él dijo: no, pues deme uno de primera categoría. Y entonces le dan el tiquete, y cuando se sube a la diligencia, en la misma diligencia, en el mismo puestos, están sentados los de segunda y tercera categoría. Entonces él dijo: bueno, ¿y cuál fue pues la bobada que de primera, segunda y tercera categoría? Y compro uno de primera y me toca igual que todos los de segunda y tercera. Pero va la diligencia en el camino, y cuando coge una loma, así a subir una loma, entonces el cochero para la diligencia y grita desde allá: los pasajeros de primera línea, de primera categoría, sigan sentados. Los de segunda categoría se bajan y siguen caminando. Y los de tercera categoría vienen atrás empujando. Yo pregunto: ¿qué categoría necesita Dios en la iglesia? ¿Qué categoría? Los de primera, que solo nos sentamos y esperamos que esto arranque y esto es un autobús. Los de primera categoría, que vamos aquí, nos sentamos y ya somos salvos y listo. No, eso que evangeliza el líder de evangelismo, eso que evangeliza que evangeliza. Los de segunda, que cuando hay que trabajar prefieren seguir solos. O los de tercera, que cuando hay que trabajar y empujar. Dios quiere personas, hermano, que nos metamos en el trabajo, en la labor, y que cuando haya que trabajar, hay que trabajar. Porque es que hemos recibido un reino, dice Hebreos 12:27, hemos recibido un reino inconmovible. Así que, hermanos, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Quizás es ya la hora para muchos creyentes en que sus odres se rompan, en que su campamento sea mudado. Saldrán de estaciones viejas y comenzarán una nueva jornada, con la torta volteada para no quedar crudos en muchas otras cosas de Dios en las que todavía no han entrado en sazón, o no hemos entrado. Entonces falta eso, quizás que Dios nos mueva, que Dios nos lleve, que Dios nos dirija, porque Dios quiere enseñarnos nuevas cosas. Job creyó que sabía muchas cosas. Job creyó que sabía mucho de Dios, pero cuando Dios se le apareció, Job dijo: no sé nada. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y ahora sí, yo te preguntaré
y tú me enseñarás. Entonces, hermano, eso es lo que Dios quiere de su iglesia, de su pueblo, que todo el mundo hoy dice que es cristiano, pero no vive la vida realmente como debe ser en ese fervor cristiano, en ese entrega cristiana. Y Dios tiene una nueva etapa para nosotros, una nueva etapa. Has vivido unos años, llevas unos años, pero vamos a cambiar, vamos a mudar el campamento, vamos a cambiarnos, porque Dios quiere que este olor salga, porque Dios quiere que donde estés la gente sienta que hueles a Cristo, que hueles a Cristo. Porque hay gente que huele según donde trabaje y donde esté. ¿Sí o no? Si usted trabaja en un taller mecánico y diario vive con grasa, usted huele a grasa. Ese es el problema. Yo recuerdo un hogar que se dañó en Castilla, un matrimonio, porque el esposo trabajaba haciendo confites de esos cosas de coco, turrones de coco y confites, y vivía enmielado, enmelotado, y la esposa tenía todo arregladito, y él subía y entonces cansado, claro, se acostaba en una cama, dejaba todo pegado, y por donde olía, y dice a la hermana: hermano, es que él ni siquiera se baña. Olía eso, y se acabó, ese matrimonio se acabó. Yo recuerdo que iba mucho con el hermano Orbejí a aconsejar, y se acabó porque no se organizaba. Entonces, a lo que usted, yo diría, esté ahí, huele. Y entonces nosotros tenemos que oler a Cristo. Amén. Oler a Cristo. Vamos a analizar la primera jornada. Esto era la introducción. Esta era la introducción. Para acabar este tema de jornada necesitamos por lo menos 30 dominicales. Pero vamos a analizar la primera jornada. Dice ahí en Números 33, donde estábamos analizando, dice, y ahí donde vimos, dice, y partieron. Entonces la primera jornada quiero que analicemos, dice, el verso 2 dice, 33:2, y Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas, por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo de la Pascua, salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de los egipcios. La primera jornada es Ramesés. Cada jornada tiene un significado. Cada jornada tiene una palabra que significa algo. Y me gusta cuando dice la fecha y el día exacto que salieron, porque Dios les dijo. ¿Sabe qué les dijo Dios? No importa lo que ustedes hayan vivido para atrás, no importa lo que hayan tenido para atrás, para ustedes este será el primer día del año. Este será el primer día del año. Yo recuerdo cuando estaba simpatizando y había una ancianita, tenía como 70 años, y me hablaba mucho, me hablaba del evangelio y me hablaba. Entonces había un muchacho que una vez fui a amanecer a la casa de él y se la gozaba. Me dijo: usted es como la viejita Amalia, que tiene 70 años y dice que apenas tiene uno. Que tiene 70 años y que apenas tiene uno. La viejita está loca. Entonces, claro, yo no entendía mucho. Pero cuando uno lee en la palabra entiende por qué. ¿Por qué? Es que ella decía que apenas tiene uno. Porque es que, hermano, realmente tu vida y mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Démosle una alabanza a Dios. Realmente comenzó la vida. Yo digo, Carlos, yo lo conocí a Carlito desde niño. Pero esa vida, Carlos, no cuenta, no vale. La vida de Carlos comenzó cuando Cristo entró a su corazón. Porque ahí Carlos vive, ustedes lo pueden ver.
vive realmente. Lo otro no era vida, era una, ¿cómo lo llamáramos? Muerte, desdicha, sufrimiento. ¿Qué fruto teníamos de esa vida de la cual ahora nos avergonzamos? Realmente yo vivo hace 34 años que conocí a Cristo. Entonces Dios les dijo: el día para ustedes será hoy. No importa si... Eso no es como el Papa Gregorio, ¿cierto? Ustedes saben que el calendario que tenemos hoy es el calendario gregoriano. El calendario gregoriano comenzó en el año 1500, cuando el Papa Gregorio le dio por no seguir el calendario juliano, y entonces Gregorio dijo: mañana será 15 de octubre, y era 5 o era 4, pero dio la orden: mañana será 15, y quitaron 10 días y comenzó el calendario gregoriano. Entonces él dijo mañana, y desde ahí venimos el calendario gregoriano. Dios se cree incluso que el año realmente en Israel comienza en marzo, el mes de Nisan. Marzo es el mes de Nisan, y el 15 de marzo realmente era el día de ellos. Ese es el año nuevo para ellos, porque Dios les dijo: lo que ustedes han vivido no vale. Para ustedes será este el principio del año, para ustedes será este el año, para ustedes comenzarán desde aquí. Y hermano, de verdad que el día que conocimos al Señor comenzamos desde ahí. Entonces comienzan en Ramesés. Ramesés significa, mire lo que significa Ramesés: malo y perverso es el portador de la bandera. La palabra Ramesés significa malo es el portador de la bandera, perverso es el portador de la bandera. Cuando Israel sale de Egipto, se libra de ese yugo, ahora tiene otra bandera, otro estandarte, porque el que tenía la bandera es malo, perverso, porque allá donde estábamos esclavos bajo ese portador de la bandera era malo y nos tenía esclavos y sujetos, pero Dios nos rescató con mano poderosa y nos dio otra bandera. Por eso se llama Jehová Nisi. Por eso lo llamaban en Israel Jehová Nisi. Jehová Nisi, y Jehová mi estandarte, Jehová es mi bandera. Porque el portador de la bandera en Ramesés es malo, y esa es la primera etapa de salida. Nosotros salimos de Ramesés, donde estábamos esclavizados, dominados, y donde allí en Egipto el emperador nos tenía prisioneros, pero ahora Dios nos ha dado otra bandera. Eso lo dice el Salmo 64: has dado bandera a los que te temen. Amén. Y Isaías 49:22 dice: yo levantaré mi bandera a los pueblos. Y el más bonito de todos, Isaías 59:19, cuando dice: porque vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera contra vosotros, o contra él, a favor de vosotros. La bandera significa eso: dominio, poder. Por eso Anzoátegui, fue Anzoátegui que murió envuelto en la bandera en la batalla de Bárbula, en la batalla de Independencia. Estaban en Bárbula en la batalla, y Anzoátegui sube a lo alto y sube y clava la bandera, porque la bandera indica que aquí hay posesión, que aquí hay dominio, que aquí hay autoridad. Ya la bandera indica que esto es mío. Y Anzoátegui subió, y aunque murió allá, murió envuelto en la bandera, pero clavó la bandera. Por eso los imperios y los reyes y todos bajaban la bandera de un país y ponían la de ellos. Hermano, Dios nos ha puesto esta bandera, y bajo esta bandera estamos cubiertos y protegidos. Y en esta bandera, aquí, si no hay un perverso portador de la bandera, aquí hay un Dios que bajo esta bandera nos da amor. ¿Qué es lo que dice el libro de Cantares? Me llevó a la casa del banquete, y su bandera sobre mí fue
amor. Entonces, ahora sí estamos seguros, confiados bajo esta bandera. Amén. Y vamos a mirar la segunda, hasta ahí en la segunda etapa. Dice el verso 5. El 4 dice que mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a todo primogénito, también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Todos esos dioses Dios los destruyó. Pero el verso 5 dice: salieron pues los hijos de Israel de Ramasés y acamparon en Sucot. La otra jornada es Sucot. Hay 3 jornadas antes de llegar al Mar Rojo o al bautismo. Pero en esta jornada, Sucot, ¿sabe qué quiere decir Sucot? Sucot quiere decir liberados de la esclavitud por la sangre. Liberados de la esclavitud por la sangre. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. La palabra Sucot también significa, mire lo que significa la palabra Sucot: entre cabañas, o entre enramadas, o tabernáculos. Eso significa Sucot. Salieron pues, hermano, esto es una obra inmensa del Señor. Esto es una obra grande. Ahí en Ramesés teníamos muchas cosas. En Ramesés estábamos esclavos, dominados, y el portador de esa bandera no nos dejaba salir. Y tal vez habían muchas cosas que satisfacían el cuerpo, pero allí Dios usa su mano poderosa, redimiendo, juzgando incluso a los dioses de Egipto, juzgando a los egipcios, y hubiera juzgado también a los israelitas, porque no crea, hermano, que los israelitas eran mejores que los egipcios. Los israelitas también eran pecadores, también tenían ídolos, también adoraban los becerros, también adoraban a los dioses de los egipcios. Pero lo único que los cubrió y los protegió es la sangre que estaba en el dintel de la puerta. Nosotros éramos igual que todos los que hay afuera. Nosotros éramos igual que todos, o peor que ellos. Lo único que nos ha hecho diferentes esta mañana es que la sangre de mi Cristo nos ha lavado, nos ha limpiado. Es lo único que nos hace diferentes. Somos salvos por la sangre. Amén. Somos salvos por la sangre. Y por esa sangre estamos aquí esta mañana. El Señor hizo la diferencia con la sangre del Cordero. Ellos cubren con la sangre todos los dinteles, y eso quiere decir jurídicamente que quedaban libres. Que quedaban libres. Y por eso la muerte de Cristo anula todas las cosas que se habían hecho. Surge una nueva constitución, surge una nueva ley, surge una nueva bandera, surge una nueva vida, surge un nuevo pueblo. Pero no solo había que estar bajo la sangre, eso era para ser limpios, para ser libres de los pecados, salir de los pecados por la sangre. Pero no solo tenemos que salir de los pecados, sino que también tenemos que salir de nosotros mismos. Es decir, tenemos que vivir por una nueva constitución, por una nueva vida. Amén. Y eso nos indica que la palabra Sucot, que quiere decir entre cabañas o enramadas o tabernáculos, eso nos indica que nosotros nos tenemos que comportar como peregrinos y extranjeros sobre la tierra, porque ese alimentarnos
No solo había que ser lavado por la sangre, sino que había que comer el cordero, comerlo, porque eso le daba vitalidad. Tenían que comerse el cordero, y eso significaba precisamente alimentarnos con lo celestial, con lo divino, con la palabra, o sea, con la carne del cordero, con Cristo. Por eso en la Pascua también había que comer el cordero pascual. Mire, hermano, ahora eso significaba constituirse en lo que come. La persona se constituye en eso que come, que se alimenta, que vive. Y por eso uno puede decir que depende de lo que coma, se alimenta. Y que si alguien pues solo come, por decir algo, telenovelas, pues de eso se alimentará. Pero la tienda de los peregrinos, las cabañas, las enramadas, Dios nos enseña una cosa: no clavemos mucho las estacas en este mundo, porque somos peregrinos. Dice que hay una versión antigua del Señor que dijo: sed transeúntes. Sed transeúntes. Y explicando esta versión, alguien decía que ser transeúntes significa pasar un puente, y que el que está pasando un puente no puede hacer una casa en el puente, no puede quedarse a vivir en el puente, porque tiene que pasar de este lado allá. Eso es lo que estamos en este mundo y en este camino. Somos transeúntes y vamos pasando un puente. Todo lo que edifiquemos y construyamos, que sea para el otro lado. Para el otro lado. Vamos pasando el puente, y cruzando este puente no nos podemos detener acá. Por eso dijo una mujer: yo voy pasando por este mundo, y si puedo hacerle un favor a alguien, y si puedo ayudar a alguien, y si puedo salvar a alguien, por favor déjenme hacerlo, porque sé que nunca más volveré a pasar por aquí. Por eso, que no quede el recuerdo y la conciencia de no haber hecho nada, de habernos apegado tanto acá, de tal manera que descuidemos lo que hay allá, porque, iglesia, todo lo que amontonemos, todo lo que atesoremos, que sea allá en el reino de los cielos. Porque vamos de paso, porque vamos de paso, porque vamos cruzando este puente, y mientras crucemos este puente, vivamos como extranjeros y peregrinos. ¿Qué puede significar Sukkot espiritualmente para nosotros? ¿Qué puede significar? Repito, la condición de peregrinos. Somos peregrinos. Y yo quiero terminar con este texto de Génesis 26:3 y de 1 Pedro 2:11. Quiero terminar con este texto de Génesis 26:3, donde Dios le da un consejo a Isaac. ¿Lo encontraron? Génesis 26:3. ¿Qué dice? Léanlo. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Iglesia, ¿qué importa que el mundo no nos conozca? ¿Qué importa que el mundo no nos referencie? ¿Qué importa eso? No estamos para ser conocidos por el mundo. De hecho, al mundo les parece cosa extraña que no corramos con ellos en el mismo desenfreno, pero es que no somos lo mismo. Somos forasteros, vamos de paso. Y mientras vamos de paso, nosotros tenemos otro reino, tenemos otra ciudad. Las costumbres de esa ciudad son diferentes. La vida de esa ciudad es diferente. El Dios de esta ciudad es diferente. Vivimos en un pueblo diferente. Vivamos entonces diferente.
vivamos como forasteros. Que eso es lo que Dios quiere. Dios le aconseja a Isaac: vive como forastero en esta tierra. No te hagas como ellos, no participes con ellos, no vivas como ellos, porque tú no eres de ellos. Eso es lo que Dios nos enseña, que esta iglesia tiene que ser cambiada y trasladada, porque no podemos vivir como ellos y ser como ellos, porque Dios todavía nos enseña a nosotros también: vive como forastero en esta tierra. Porque es que no somos de aquí. No somos de aquí. No somos de aquí, porque una persona es de donde tenga o dicen que de dónde es y de dónde es la cédula, de donde tenga la cédula. Y resulta que nuestra cédula es de dónde. Nuestra ciudadanía es dónde. En el cielo, de donde esperamos al Salvador. Entonces, amados, yo os ruego, Primera de Pedro 2:11, y con este concluyo: amados, yo os ruego. ¿Lo tienen todos? Ábranlo todos. Y quiero que lo leamos a una voz. ¿Lo encontraron? Primera de Pedro 2:11. Léanlo, por favor. Que batallan contra el alma. Amado, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos. Vamos de paso, iglesia, pero mientras vamos de paso, recojamos lo que podamos, recojamos al que podamos, porque en este camino al cielo recojamos al que podamos llevar, pero vamos de paso. Vivamos como forasteros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Vamos a estar en pie, tenga la bondad. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, seguir sin postrar.